Muy bien, bueno, pues seguimos con toda la actualidad tecnológica y bueno, pues hoy me acompaña Luis Seoane de Let's Lao. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, porque además Luis, bueno, ya es un viejo conocido que ha estado en los almuerzos con nosotros, hemos estado con eso en la radio y bueno, Let's Lao es una empresa, un despacho de apoyo a empresas que cubre diferentes servicios. En concreto, bueno, pues Luis, estás todo en el área de Corporate Lawyer y IT, ¿no? Empresas de tecnología. Sí, sobre todo digital, o sea, todo lo que tiene que ver con el sector digital. Buenísimo. Bueno, y ya desde la semana pasada, Luis me hizo así con la mano diciendo, oye, ha pasado una noticia en Francia bien importante, ¿no? Y sería interesante comentar en el programa. Y es lo que vamos a hacer, vamos a analizar esta noticia, porque a mí la verdad es que me ha llamado bastante también la atención cuando estuve leyendo todo el material. Y bueno, os pongo, si os parece, Luis, hacemos un poco de contexto, Sí. ¿vale? Para que la gente sepa qué organismo es, la legislación, de qué estamos hablando, y luego, si te parece, desarrollamos. ¿Te parece? Lo introducimos así. Vale, pues mira, bueno, básicamente es un titular que me pasaste, Luis, sobre que la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades en Francia, ¿no? Que es este organismo, el CENIL, ¿no? Si... Completamente. CENIL es el equivalente aquí en España a la Agencia Española de Protección de Datos, al final. El equivalente en Francia, ¿no? Y ellos dicen que declaran ilegal el uso de Google Analytics al no estar claro el almacenamiento de datos, si está dentro o fuera de la Unión Europea. Por la parte tecnológica, de pronto, bueno, la gente se ha oído Google Analytics, pero yo quería como daros una pincelada rápida, de pronto, para lo que esté viendo el programa, que, oye, Google Analytics, ¿esto para qué es? Entonces, voy a pedir al equipo de realización que me pongan un par de imágenes en pantalla, y si os parece os comento, ¿vale? Vamos a poner la imagen de Google Analytics 1, y esto, que sepáis, es la herramienta principal que utilizan las empresas en Internet, ¿vale? Es la forma más popular de ver cómo funciona tu sitio web en Internet y cuál es el rendimiento que tiene, ¿no? Según unos estudios, 29 millones de sitios a nivel mundial, incluido el 87% de los 10.000 más populares, utilizan Google Analytics. O sea, que se usa, y además por mucha razón. Recordemos además que Google Analytics es de Google, pero no es una empresa que haya inventado Google. De hecho, la compraron en el año 2005 a la empresa Arching Software y bueno, pues ahora está integrada dentro de los servicios. Como veis en pantalla, en esta imagen número 1, pues podéis ver un vistazo. Aquí os he puesto, por ejemplo, los ejemplos de nuestro sitio web, ¿no? Se pueden ver el número de visitas únicas que hay en el sitio web. Veis que hay 3.000 personas que se conectan todos los meses. Veis, por ejemplo, abajo a la izquierda, la herramienta también te dice la gente que te visita en Internet, si viene por visitas orgánicas, si son visitas con tráfico de marca, si son visitas porque vienen de redes sociales o de pronto por una publicidad. O, como ves abajo a la derecha, pues también vas a ver en Google Analytics quién del mundo te está viendo, ¿no? Pues aparte de todos los que estáis en España, saludamos también, y quienes estéis en el chat, la gente que esté en México, como veis ahí, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, todos los hispanohablantes que estéis. En la imagen número 2, a ver si la podemos poner, la imagen número 2, ahí vemos, por ejemplo, más en detalle ya otros informes que nos da Google Analytics, por ejemplo, de cuál es el contenido que más ve la gente en nuestro sitio web. Entonces, por ejemplo, aquí veis, yo he hecho una selección de las páginas y Google Analytics me está diciendo que el artículo más visto este mes ha sido, bueno, pues las predicciones de Ray Kurzweil, ¿no? El futurista de Google. O, por ejemplo, Teranos, ¿no? Esta empresa que hizo un súper desfalco en Internet sobre el tema de, bueno, la startup tecnológica para temas de la salud, ¿no? Eso es un poco, pues, lo que es Google Analytics, ¿no? Y ahora, bueno, con Luis vamos a ver qué es realmente lo que ha dicho este organismo sobre esta herramienta que utiliza prácticamente todo el mundo, que además es gratuita, ¿no? Completamente. Alejandro, yo creo que lo has explicado muy bien. Al final, Google Analytics no deja de ser una especie de araña que detecta cómo va fluctuando el tráfico web por tu site. Entonces, a partir de ahí, lo que sucede y lo que ha pasado en este caso con la CENIL francesa es que han declarado efectivamente Google Analytics como ilegal. ¿Ilegal por qué? Bueno, todo esto parte en realidad de la ruptura de relaciones acordadas entre Estados Unidos y Europa para el tema de transferencias internacionales de datos, ¿no? Entonces, partimos de esa ruptura del año 2020, en julio de 2020, mientras la Agencia Española de Datos aquí en España estaba publicando su guía sobre el uso de las cookies, una nueva versión sobre la que ya hiciera en 2012 y que rebautizó también en julio de 2020 de la última versión que tenía de 2019. Bueno, pues lo que sucedió es que básicamente Privacy Shield se cayó, ¿no?
y esto es una consecuencia más de esa caída de Privacy Shield. ¿Qué es lo que ha dicho básicamente la CNIL francesa? También al hilo del pronunciamiento previo que hizo la Agencia también de Protección de Datos austriaca. En enero de este 2022, también la Agencia Austriaca de Protección de Datos se lanzó también con una publicación de las mismas características, declarando Google Analytics ilegal. Bueno, pues básicamente lo que sucede es que esa transferencia de datos a Estados Unidos, al final las autoridades europeas consideran que no cumple con requisitos homologables a lo que sucede aquí en el caso europeo, ¿no? Y bueno, efectivamente esto tiene un impacto muy importante porque claro, como tú habías explicado antes, al final Google Analytics es una herramienta que utilizan muchísimas empresas en el entorno europeo. Entonces tenemos ese reto ahí de una vez que se ha roto Privacy Shield y una vez que ya hay agencias de protección de datos a nivel europeo que han declarado ilegal Google Analytics, ¿qué hacer, ¿no? Ese es un poco el quebradero de cabeza de todas las empresas, todo prestador de servicios que al final tiene un site y utiliza Google Analytics para métricas, para saber qué es lo que sucede dentro de su página web. Para que la gente tenga un poco de contexto, ¿qué era esto de Privacy Shield? Fue como un parche, ¿no? Sí, que se puso para... Completamente. Veníamos del acuerdo de Safe Harbor, ¿no? Y entonces ese acuerdo de Safe Harbor igualmente se declaró ilegal por parte de las autoridades europeas. Que es un acuerdo que permite que las empresas tecnológicas tengan los datos en otros países, ¿no? Completamente, sí. Para las transferencias de datos que viajan a Estados Unidos. Este caso. O sea, que una empresa que opera aquí pueda tener datos nuestros o de nuestras empresas allá. Exacto, puedan acceder a los datos que se captan, en este caso en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese acuerdo de Safe Harbor resultó fallido también. Hicieron esa especie de parche desde los dos grandes esferas, ¿no? al otro lado del Atlántico. Que es Privacy Shield. Privacy Shield, y entonces ese acuerdo de Privacy Shield fue el que cayó en julio de 2020, como decía. Entonces, con esa caída, lo que ha sucedido es que se están empezando a producir decisiones por parte de las autoridades europeas y concretamente por las agencias de protección de datos. Aquí en España todavía no tenemos ningún pronunciamiento por parte de la Agencia Española de Protección de Datos en ese sentido. Sí que es cierto que justo en septiembre de 2021 hubo una resolución también por parte de la Agencia Española de Protección de Datos declarándose incompetente para poder abordar a un proveedor de servicios como es Google, que está establecido fuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, estamos ahí en una especie de nebulosa que tampoco la industria digital, me imagino que sabe muy bien cómo abordar. Y Google se ha pronunciado porque, por ejemplo, a Facebook sí le han dicho, oye, o cumples con la ley o a ellos han dicho hasta de marcharse, ¿no? Estábamos comentando la semana pasada de eso. ¿Google ha dicho algo al respecto de...? Sí. A ver, Google lo que ha hecho ha sido emitir un comunicado en su momento, también a propósito de la declaración de la agencia austriaca, donde, bueno, pues básicamente lo que hacía era decir que ha aportado nuevas garantías, ha hecho un esfuerzo en ese sentido para que esas transferencias de datos sean acordes o homologables a lo que sucede aquí en Europa, pero desafortunadamente la resolución de la CNIL ha dicho justo lo contrario, que aún así esos esfuerzos que ha hecho Google ya con carácter previo no han sido suficientes y que tampoco está garantizado que los servicios de inteligencia, por ejemplo, en Estados Unidos, pueden llegar a tener acceso a determinada data que se capta a través de las cookies. Entonces, estamos ahí, ¿no? en esa quiebra. Y luego también pues una cosa importante, ¿no? Que las empresas tampoco ven un riesgo venir a Europa, ¿no? Sino que también queremos ser un foco donde las empresas vengan y operen, ¿no? Y se haga negocio, porque eso al final crea riqueza. ¿Qué mensaje crees que les estamos dando? Y también una pregunta que hago a Carlos. ¿Qué mensaje estamos dando cuando de pronto la Unión Europea tiene una norma, en Francia se dice una cosa, en Austria se dice otra, en España todavía no se dice nada? Una empresa multinacional, ¿no? Que tú que trabajas mucho el tema de riesgo país, ¿qué percepción puede tener una empresa tecnológica americana cuando se encuentra que le dan diferentes mensajes? Pues un problema de una cierta inseguridad jurídica, ¿no? Porque que eso es muy típico de España, por ejemplo, más que de Europa, de España, pero en este caso, digamos que las empresas estaban operando con unas reglas del juego, de repente cambian, puede estar justificado, pero eso no favorece el desarrollo empresarial. Y bueno, habría que ver, ¿no? Qué condiciones les están poniendo a estas empresas o qué viabilidad tienen esas condiciones que les están imponiendo.
porque lo que yo veo claro es que tienen que hacerlo viable por todas las partes. Entonces yo le preguntaría a Luis qué cosas podrían desatascar esto. Mira, justo es que lo has comentado perfectamente. Hay una inseguridad jurídica detrás de todo esto que al final arrastra una deuda con la industria digital, ¿no? Al final, efectivamente, nos encontramos aquí con un tema que quiebra por todos lados este tipo de mediciones, de métricas, y al final no permite tampoco un desarrollo normal de esta industria digital, ¿no? Para todo lo que ello conlleva. Entonces, de todas formas, yo creo que estamos también en un punto de inflexión, porque si bien es cierto que se ha declarado Google Analytics como ilegal, también es verdad que vamos a un contexto donde las cookies de tercera parte van a desaparecer. Entonces, yo creo que al final la industria digital también se planta en un reto para poder también generar información, generar data por parte de los usuarios que sea compartida por parte de los usuarios de forma proactiva. Es decir, que sea el propio usuario el que lance determinados mensajes que las marcas vayan recopilando y a partir de ahí conseguir una elaboración de un perfil que pueda ser interesante también para esa industria, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante poner el foco aquí porque al final la solución la va a tener el propio anunciante de su mano. Es decir, si conseguimos que construyamos entre todos, ¿no?, un ecosistema más transparente para el usuario y también desde el punto de vista empresarial más directo con esa audiencia, al final estaremos ganando todos, ¿no? Y yo creo que los tiros van un poco por ahí, porque ya teníamos la noticia de que Safari, Firefox, otros buscadores, ¿no?, habían eliminado cookies de tercera parte y Google lo anunciaba para este 2022, que iban a desaparecer. Entonces, al final, el anunciante tendrá que desarrollar sus propios diálogos, también en formato online, con toda su red de seguidores y a partir de ahí sí, elaborar una estrategia digital que consiga hacer ese engagement. Muy bien, genial. Pues bueno, no sé si... ¿No crees que esto es una gran oportunidad para algo que hace ya unos años que se viene hablando de ello, que es que si los datos son un capital tan importante como se dice, ¿por qué los propietarios primigenios de los datos, que son los usuarios, no cobran por eso, ¿no? Completamente. Y se han intentado algunas soluciones a eso, pero yo creo que han prosperado poco, en gran parte porque en Internet todo es gratis. Pero si ahora no se pueden registrar los datos de manera sistemática e independiente de la voluntad de los usuarios, quizás se abra una buena oportunidad para esas soluciones, ¿no? Completamente. Yo lo veo todo esto como una oportunidad al final para los anunciantes, para proponer otro modelo de publicidad digital que sea más directo, más transparente con el usuario, como decía antes, y que sirva también para construir audiencias cada vez más afines con tu marca. Al final, todo esto se puede conseguir mediante, por ejemplo, la implementación de, ¿qué os digo yo?, formularios donde el usuario se sienta también en un entorno seguro, transparente, y pueda dejar determinada información para así construir un perfil. Poniendo un ejemplo en el mundo offline, imaginemos que estamos en el caso de un hotel, ¿no? Y entonces el hotel necesita para poder concluir la reserva con nosotros nuestro nombre, apellidos, email, teléfono. Esa data ya la tenemos ahí y tendríamos lo que sería la first party data. Cuando vamos a hablar de la zero party data, nos referimos a información adicional que va a prestar el usuario para mejorar su comodidad en ese hotel, por ejemplo, volviendo al mundo offline, ¿no? Entonces, si ese usuario quiere un desayuno, si ese usuario viene acompañado de una mascota y necesita determinados aditamentos en su reserva para poder tener un hospedaje más cómodo, más confortable, toda esa información al final, los hoteles, por ejemplo en este caso, van a tener que construirla desde su web, a lo mejor. Y eso a partir de formularios, a partir de, por ejemplo, prebendas como sean puntos de fidelización, si respondes a determinadas encuestas. Ahí hay un abanico muy interesante que se abre, precisamente al hilo de esto de la zero party data y la first party data, que precisamente también puede beneficiar al propio usuario, no solamente en cuanto a la transparencia del uso que se vaya a hacer de sus datos, sino también a propósito de la propia marca.
Sí. Bueno, yo creo que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Pero bueno, que va a ser entretenido ver cómo acaba todo esto, el tratamiento de datos, la pelea también entre Europa y Estados Unidos, que también tienen una parte política importante, ¿no? Es que sería curioso que en este mundo tan globalizado ahora se generasen como dos modelos radicalmente distintos de tratamiento de los datos, ¿no? De los datos de la huella digital, porque al fin y al cabo estos son datos que proceden de la huella digital que dejamos en Internet y que parece que en Estados Unidos no están muy dispuestos a promover este tipo de restricciones que hay en Europa, ¿no? Entonces, a la larga, en el mercado americano habría una información para el marketing y en Europa habría una información muy diferente, otro modelo bastante diferente. Yo creo que... Sería bastante curioso. No necesariamente, porque por ejemplo en California sí están dando pasos, ¿no? De legislación muy parecida a europea, ¿no? Sí, o sea... restrictiva. Sí que es verdad que dentro del contexto americano, lo decía muy bien, ¿no? La percepción del usuario es muy en pro de permitir prácticamente todo, o sea, no hay esas reservas en materia de privacidad de la mano de un usuario europeo. Pero sí que es verdad que después determinados estados pueden tener legislaciones más específicas o más restrictivas, por ejemplo, en el caso californiano que comentabas, ¿no? Para hacerlo más homologable al sistema europeo. Entonces, yo insisto, creo que a lo mejor aquí en Europa pecamos de un exceso de regulación, quizás de control excesivo a propósito de nuestra privacidad, porque al final estamos hablando en materia de cookies, por ejemplo, y en tema de Google Analytics, de métricas que suceden en torno a la interactuación que hace un usuario dentro de nuestro sitio web. Sí. Pero, sinceramente, si nos vamos al mundo, por ejemplo, de la publicidad a partir de cookies, yo personalmente prefiero que me sirvan publicidad en medios online, a través de banners, a través de publicidad en display, que tenga que ver con mis intereses, que no me estén vendiendo, por ejemplo, no lo sé... Cosas que no son para tu perfil. Exactamente. O sea, es que yo creo que también el tema de tener una publicidad comportamental también redunda en cierta medida en beneficio del usuario. Consumidor. Sí, es lo que habrá que ver con el tiempo. De todas maneras, yo creo que hay otra cosa interesante aquí, que es que probablemente en Europa somos víctimas de un equívoco con este asunto. Porque, bueno, primero yo dudo mucho que los ciudadanos europeos estén preocupados por esto. O sea, esto es una cuestión de los reguladores porque este fenómeno es relevante porque la gente deja sus datos a cualquiera. Realmente tú tienes la posibilidad de negar el registro de tus datos y lo hace muy poca gente, al parecer. O hay muchísima gente que no lo hace, que no es lo mismo, pero bueno. Pero yo creo que hay un equívoco del cual nos han convencido los americanos principalmente, y es el de los datos personalizados. O sea, Google Analytics no publica datos personalizados. Son datos agregados, estadísticos. Evidentemente puede haber un registro que sí esté personalizado o que esté identificada la IP, porque tampoco veo que te puedan identificar a ti como persona realmente. Es decir, que hay una cierta confusión, pero sobre todo hay un equívoco, que es que eso de los datos personalizados puede conducir a manipulaciones finísimas. Y yo creo que eso es sumamente discutible. Creo que eso es una fantasía. En realidad las grandes manipulaciones, y de eso vamos a hablar después, creo, no se producen así. Bueno, vamos a ir viendo. Yo creo que la verdad no va a ser el último programa que hablemos de estos temas, porque bueno, hay cambios de manera regular y sin duda pues va a tener que llegarse a un acuerdo de alguna manera, no es como con los juicios, ¿no? Hay que llegar a un acuerdo, porque si no pues, se para o ponemos una tecnología de dos velocidades, como comentaba Carlos. Bueno, pues Luis Seoane del SLAO, muchísimas gracias por tu visita, por apoyarnos con esta noticia, y bueno, vamos a seguir con un mensaje de patrocinadores y seguimos con el programa.